Bienvenidos al capítulo 14 del Chef de la Política, en esta ocasión, las dictaduras. Amigos míos, amigas mías, capítulo 14 del Chef de la Política, las dictaduras, las famosas dictaduras. Tema espectacular que concita interés, atención y que no necesariamente concita acuerdos, evidentemente que sí. Vamos a hablar ahora de las dictaduras y al mismo tiempo vamos a hacer una receta espectacular que al menos en el Ecuador se llama espumiz, una cosa espectacularmente rica, deliciosa, bajo costo y que les va a satisfacer. Y si no saben hacer, aprenderán, porque para esto hay que tener buena mano y buen pulso. No piensen mal, pero buen pulso se necesita. Empezamos entonces, y el agradecimiento, por supuesto, a www.pescadito Editoriales, la editorial de las ciencias sociales de América Latina. Anda a nuestra página web, observa los libros, compra los que te interesen, lo pagas en línea y te entregan en tu domicilio con cero costo adicional. Y si tienes algún manuscrito, algo que estás trabajando, haces antropología, sociología, ciencia política, historia, economía, muchos etcétera, y no sabes dónde publicar, y no tienes recursos para publicar, ellos te publican sin costo alguno, te difunden y te pagan las regalías que tú requieres. Apúntate. Bueno, empezamos. Y empezamos comentando qué son las dictaduras y vamos a hacer un ligerísimo recuento, sobre todo pensando en las dictaduras de América Latina. La gente más grande en edad, cuando habla de dictaduras y cuando piensa en dictaduras, ¿en dónde está situada geográficamente? La Argentina de los 70s e inicios de los 80s. Uruguay, Brasil, por supuesto, Chile. Son los 4 países referenciales de América Latina. Y cuando pensamos en esas dictaduras, pensamos en los militares uruguayos, los militares argentinos como Videla, por ejemplo, Getúlio Vargas en Brasil o el general Augusto Pinochet en Chile. Y entre los rasgos que podemos decir que tiene un régimen dictatorial por diferenciación a la democracia, hay varios. Uno de ellos, primero, no hay división, separación de poderes. Es decir, el Ejecutivo, que es el dictador en general, controla también al Poder Legislativo y controla al Poder Judicial. Por tanto, todo está concentrado alrededor de esta persona, independientemente del nombre, que tiene la capacidad de manipular los hilos de la política en la legislatura o asamblea y en las cortes de justicia. ¿Cómo llega al poder el conocido dictador? Pensando, insisto, en los 70s e inicios de los 80s, a través de lo que se conoce como un golpe de Estado. Es decir, derrocar al presidente elegido en urnas, tomar el poder para sí mismo, organizarlo alrededor de esta convivencia y de esta captura de los otros poderes del Estado y diseñar una agenda de gobierno. Primer rasgo fundamental de las dictaduras. Segundo, como es natural, una dictadura genera adeptos, ciudadanos comunes y corrientes que están de acuerdo con el proceso dictatorial, porque los hay, y otros que están en disidencia, que son críticos, que se oponen y que reclaman un retorno al régimen democrático. Este contexto sirve para, nuevamente, la segunda característica. El dictador genera un proceso de represión. Y la represión se manifiesta de diferentes formas, no solo y exclusivamente capturando, desapareciendo lamentablemente a las personas, sino a través de otros mecanismos mucho más sutiles, como la censura de prensa. Por ejemplo, los medios de comunicación responden al dictador y por tanto lo que la gente conoce es las noticias del gobierno, nada más que eso. Entonces, un solo poder que captura todo y que limita la posibilidad de expresión tuya y mía. Vean lo perjudicial que es un proceso dictatorial. Tercer requisito de los procesos dictatoriales. Naturalmente, las decisiones que se asumen desde el dictador se cumplen, quieras o no quieras. Y si no quieres, ahí está la policía, están las fuerzas de represión, están las fuerzas del orden para hacer cumplir. Y un requisito que está ahí, que es natural, digamos, de las dictaduras, es que tienen una fecha de inicio cuando se dio el golpe de Estado, pero no sabemos cuál es la fecha de final. ¿De qué depende eso? Cómo evolucione el proceso. Vean que son momentos
difíciles para la vida de la ciudadanía en general, pero relativamente fáciles para el dictador, porque puede decidir según sus conveniencias y sus intereses, y no tiene gente que pueda plantearle lo que se llama la oposición política, porque cuando aparecen, valga la redundancia, desaparecen al mismo tiempo, o en su defecto son limitados al máximo en su capacidad de expresión. Esos son los rasgos básicos de la dictadura y de las dictaduras, pero nuevamente, entre los 70s y los 80s, las últimas dictaduras que tuvo América Latina. Y en el segundo bloque vamos a ver qué sucedió luego y qué sucede ahora. ¿Hay dictaduras ahora mismo al inicio del siglo XXI o eso ya no tenemos? Y empezamos en el segundo bloque con este maravillosa espumilla donde hay que meterle brazo. Aprendan si no saben, hay que ponerle brazo a esto. Vamos entonces con el segundo set de este capítulo 14 y empezamos la espumilla. Primer punto fundamental y decisivo. Ojo, atención. Partimos del huevo y la parte más importante aquí es separar bien la clara de la yema. Solo dejamos caer la clara, desde luego. Vean esta maravilla. Y dejamos por acá la yema, que para los efectos de nuestra espumilla no nos va a servir. Miren. Solamente la clara. Le pasan de lado a lado y está. Con esto viene la parte más importante de la espumilla, que es la batida. Y para esto hay que tener brazo, amigos, amigas. Y empezamos a darle vuelta. ¿En qué consiste esto? Tienes que darle y darle y darle y no parar hasta que esté. Si vos paras o si cambia de mano, chao, se acabó. Esa es la magia de la espumilla y hay que darle y darle y darle, y mientras tanto seguimos hablando mientras escuchamos este golpeteo que puede sonar feo. Ese es el golpeteo de las dictaduras. Las armas te callan, no hablas, y si hablas tienes tu respuesta, y la respuesta está dada generalmente ¿en qué? Violación de derechos humanos, no hay libertades, hay censura de prensa, hay censura de asociación cívica, no puedes reunirte. Es complicado, pero nuevamente les decía esto en las dictaduras que se terminaron en los 80s. A partir de los 80s, América Latina viene un proceso que se le ha denominado en la sociología, en la ciencia política, en la historia política, como el proceso de transición. ¿Qué quiere decir el proceso de transición? Que hay un momento en que los dictadores sienten que ya no tienen la capacidad de amedrentar a la legislatura, que no tienen la capacidad de controlar como lo hacían antes a las cortes de justicia, y por tanto es preferible entregar el poder. En muchos de los casos, las dictaduras no se terminaron porque haya una presión social lo suficientemente fuerte, sino porque el dictador es el que asumió entregar el poder político. Y para esto hubo un proceso también, obviamente, de movilización social y de mucha rapidez en términos de buscar la libertad, así rapidez como la que se necesita para hacer la espumilla. Tienen que darle y darle y darle y tener buen brazo. Si no hay buen brazo, esto no sale. Y esto se va haciendo. Hay gente que le pone aquí, ¿saben qué? Es un secretito, yo no lo uso, pero es un secreto, le ponen una pizquita de sal para que esto camine más rápido, pero no es necesario. Cuando ya se tiene un poquito de práctica, con paciencia y con compás, las cosas se hacen más rápido y esto va generándose así. Entonces, en los 80s volvemos al régimen democrático, en la mayor parte de los países, unos más tarde que otros. El Ecuador, por ejemplo, tuvo dictaduras hasta el año 78. En el Ecuador las dictaduras fueron mucho menos sangrientas, represivas, al punto que la gente decía, en Ecuador nunca hubo dictaduras, sino dictablandas. Porque los gobiernos dictatoriales fueron relativamente benévolos, Entonces los países vuelven a la democracia y uno podría decir, se acabó el proceso dictatorial y vivimos en unas democracias consolidadas. Y eso era la impresión que nos daban los primeros gobiernos de esa década, ¿no? Alfonsín en Argentina, por ejemplo, el retorno con el presidente Roldós en el caso de Ecuador, y así en los distintos países. Chile demoró un poco más, en el 90 recién vuelve al régimen democrático. Pero cuando pensábamos que las dictaduras estaban dejadas de lado, a finales de los 90, mediados de los 90, algunos países empiezan a tener rasgos dictatoriales. Es decir, si bien se vivía formalmente en el régimen democrático, sin embargo,
habían cositas que hacían pensar que las dictaduras no se habían ido del todo. Y viene una discusión sobre si vivimos en democracia o en regímenes cuasi democráticos o regímenes híbridos. Y bueno, y en medio de todo esto, vean cómo esto sigue tomando cuerpo, vean el color. El secreto, batir bien, y el secreto, que no haya una sola gota de agua en el plato, tiene que estar seco totalmente y que no te haya caído ni una gota de las yemas que están acá debidamente separadas. Entonces, viene una gran discusión respecto a si hay rasgos dictatoriales ahora, y me parece que sí. ¿Cuáles son los rasgos dictatoriales en medio de regímenes que formalmente son dictaduras? Uno de ellos, quizás el más importante, es que los procesos eleccionarios no son del todo libres e independientes. Es decir, si bien tienes más de un candidato, si bien tienes más de un partido político, competencia real no existe. Es decir, el partido del presidente es muy probable que vuelva a ganar. Y cuando en una elección alguien es muy probable que vuelva a ganar, hay un problema con el régimen democrático. Segundo rasgo, las libertades, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de la oposición no están del todo garantizadas. ¿Cómo se observa esto? El presidente de turno minimiza, desprecia, deslegitima por sí mismo a cualquier atisbo de oposición. Entonces se dice que son democracias disminuidas. Muchos países en la región estuvieron alrededor de esto. Y están alrededor de esto. Y miren, mientras tanto, el golpeteo sigue, pero nuestra espumilla está ya cerca en la primera parte. Miren, observen, y vamos a volver en la siguiente y tercera parte con el toque final de nuestra espumilla que está a punto de estar concluida. Nos vemos prontito. Y vamos con la tercera parte y vean, nuestra espumilla está casi lista, al menos en su primera parte, que es, miren, pero para esto hay que batir sin parar, sin agua y sin pasar de una mano a la otra. Cuidado con batidora eléctrica, de ninguna manera esto es mano. Y la prueba de fuego, ¡ping! Está, ¡ping! Está, vean esa maravilla. ¿Cómo seguimos? Le puedes poner guayaba o le puedes poner banano. Poquito de banano aplastado, así como se le da a los pibes chiquitos, a los guaguas, a los gurís, como dicen los uruguayos. Y mezclamos bien, va tomando el color de la banana, del plátano, como le digan, dependiendo de tu país. Y vean, y sigues batiendo y dándole. Esto no puedes parar. Como no puede parar la movilización ciudadana cuando hay brotes dictatoriales, sobre todo en nuestras democracias actuales, donde es más difícil darnos cuenta cuando un gobierno tiene rasgos dictatoriales. El gobierno que critica a los medios de comunicación sin mayor razón, rasgos dictatoriales. El presidente que critica a la oposición con calificativos y lo denota, rasgos dictatoriales. El gobierno que pone a unos ciudadanos frente a otros por el hecho de estar en oposición, rasgo dictatorial. Elecciones que se ganan con cosas medias raras, medias difíciles, rasgo dictatorial. El gobierno que impide la asociación libre de los ciudadanos, de las empresas, de los gremios, de los estudiantes, de los profesores, rasgo dictatorial. El gobierno que dice que va a manejar con mano dura, rasgo dictatorial. A eso hay que oponerse, por favor. No digamos, es preferible una dictadura, jamás. Jamás va a ser preferible la dictadura a la democracia. Aún funcionando mal la democracia como funcionan las nuestras en América Latina, siempre van a ser mejores opciones que la dictadura. Y miren, esto está casi listo y nos falta un par de cositas ahora, que es ponerle un poquito de azúcar. Yo le pongo azúcar morena porque aquí son fits todos los de la producción. Entonces, como son fits, hay que ponerle azúcar morena. Mezclas bien, le das una vuelta y sigue la batidera, como tiene que seguir la movilización ciudadana para oponerse a los gobiernos dictatoriales, para denunciarlos en tu país o en el exterior. Nunca una dictadura va a ser mejor de la democracia, por más que digas que hicieron obras, por más que digan que hicieron avances para el país. Las libertades nunca pueden estar en juego y la gente tiene que moverse así como la batida para evitar caer en esos procesos. Y mire, esta maravilla. Está casi listo y volvemos enseguida con la parte final, comentando cómo salimos de ese tipo de gobiernos. Y finalmente, miren cómo quedó esta maravilla. Está listo para servir. Y este es lo que se conoce como espumilla, que puede ser con frutas varias, sobre todo con el banano
guayaba en los países que tienen. Pero ¿saben qué? Hay una variación que también es excelente, que es, en vez de ponerle la fruta, luego le pones las yemas. Y le bates, y es lo que se conoce en el Ecuador como el famoso rompope. Los ebrios consuetudineros le ponen un poco de trago, no se pone aquí, no se utiliza eso porque ven menores de edad. Pero miren, esto está listo, vean la consistencia perfecta. Esto en algunos países les ponen en unos barquillos y ese barquillo puede durar la vida entera y no se cae. Y miren, ponemos aquí un poco. Esto le puedes acompañar con galletas o así nomás. Y miren cómo queda esta maravilla de postre. 2 huevos, un poco de azúcar y el banano. Y esto queda una cosa espectacular. Espectacular. Amigos, nunca estemos a favor de las dictaduras, nunca a favor de la mano dura, nunca a favor de la represión. Ya quisiéramos escuchar a nuestros abuelos que vivieron en la Argentina, en el Uruguay, en Chile, en Brasil, lo que pasaron y lo que vivieron. Siempre hay que oponernos a los regímenes dictatoriales y hay que tratar de que estos países que viven con gobiernos cuasi dictatoriales, amparados en el ropaje de una democracia, no nos gobiernen más. Hay que votar por regímenes democráticos que nos garanticen libertades y un mejor porvenir. Nunca las libertades pueden estar por debajo de cualquier avance en cualquier tema. Y hay que movernos y movernos y movernos para evitar eso, así como nos movimos para hacer esta maravilla de postre, la conocida espumilla. Y con esto, queridos amigos, amigas, terminamos el capítulo 14, las dictaduras y las cuasi dictaduras en las que algunos países desafortunadamente, no solo de América Latina, en el mundo en general, están viviendo ahora. Gracias por estar con nosotros, gracias a Pescadito Editoriales por el auspicio, síganos en redes sociales, repliquen, escuchen, discutan, compartan con los amigos y si pueden, hagan donativos que con eso podemos seguir saliendo. Y si el tema les interesó, pidan libros, pidan textos, pidan artículos que les enviamos absolutamente gratis. Nuevamente, gracias por estar acá y espero que practiquen la espumilla, que el punto fundamental es harto brazo de una sola persona. Ojalá puedan, ojalá no piensen mal. Gracias, amigos, capítulo 14, aquí hemos terminado. Gracias, queridos amigos, amigas, por haber escuchado el capítulo 14 del Chef de la Política, las dictaduras. Repliquen, conversen, discutan sobre estos temas, sigan las redes sociales, manden sus comentarios, si pueden, hagan los aportes. Gracias, adiós.